vamos a ver si... Bien, para esto, anteriormente, y parte de lo que habla la doctrina y se ha desarrollado en jurisprudencia, es que el principio de tipicidad, sobre todo, ¿verdad?, se aplica al derecho administrativo con algunos matices, de forma temperada en lo general. Y creo que para esto, que esperamos tener una respuesta al final de esos 20 minutos que me han concedido, debemos de empezar analizando que específicamente el poder punitivo del Estado es uno, es único, ¿verdad? En este caso, el ius puniendi se ejerce por el Estado tanto a través del derecho penal como del derecho administrativo sancionador. Y ambos tienen un único fin, y es la protección de bienes jurídicos relevantes para la colectividad. Y la selección del medio, si es a través del derecho penal o si es a través del derecho administrativo sancionador, responde específicamente a criterios de política criminal. Política criminal que debería estar regida y orientada, al menos en el deber ser, por los principios de última ratio, de fragmentariedad y de subsidiariedad, así como por el principio de proporcionalidad y razonabilidad. En este sentido, debo empezar diciendo específicamente que la aplicación del principio de legalidad, porque eso, ¿verdad?, a partir de lo cual también se deriva el principio de tipicidad al que me voy a referir, también, y los derivados de este principio de legalidad, como son el principio de reserva de ley, prohibición de analogía, tipicidad y retroactividad de la ley, así como también el principio de culpabilidad y de proporcionalidad de la sanción, ¿verdad?, en este caso racionalidad de la sanción, en el derecho administrativo sancionador, no es un traslado de principios particulares propios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, no, sino que son principios, como lo han dicho los anteriores panelistas, y garantías constitucionales y convencionales que rigen y limitan el poder punitivo del Estado en todas sus manifestaciones, como lo decía antes el doctor Rojas. Ciertamente estos principios han sido más desarrollados en el derecho penal, de forma más amplia, tanto por la doctrina como la jurisprudencia, por la naturaleza de las sanciones y porque a lo largo de la historia el derecho penal ha sido más evidente el abuso de poder, ¿verdad?, en este caso. La Sala Constitucional, y para hacer referencia a esto, en diversas resoluciones que si desde el año 1995 tenemos 96, 2016, al año 2000, ha referido específicamente que con algunos matices, ¿verdad?, a lo que ahora nos vamos a referir, que son algunos matices, ha indicado que los principios del derecho penal aplican mutatis mutandi, o sea, cambiando lo que se deba cambiar al derecho administrativo sancionador. Pero hay algo que es un punto común y en esto quisiera recalcar, precisamente por ser las sanciones administrativas de naturaleza punitiva. El principio de legalidad es el pilar de todo Estado democrático de derecho y es una garantía al ciudadano y a la vez es un límite al poder punitivo del Estado y también a la discrecionalidad de la administración pública. Y esto precisamente se deriva del artículo 11 y 39 de la Constitución Política y del 11 y 124 de la Ley General de la Administración Pública. No los vamos a leer porque no me alcanza para eso, pero por ahí podemos repasarlos en algún momento. Este principio de legalidad también está amparado y también está recogido en el derecho internacional. Específicamente lo tenemos a nivel de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 7º, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 5 y 15, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9, que es muy importante para efectos de lo que voy a desarrollar en estos minutos. Y también lo tenemos reconocido en los sistemas regionales europeo y africano, como serían el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Ciertamente hay diferentes principios que derivan de esta base, del principio de legalidad, pero vamos a referirnos nada más a la reserva de ley y al principio de tipicidad. Bien,
Cuando hablamos de la reserva de ley, precisamente el artículo 39, al cual se ha hecho mención de la Constitución Política, recepta este principio, mediante el cual todos los actos gravosos, y así es como debemos entenderlo, gravosos para los ciudadanos, ¿verdad?, o para los administrados, que provengan de autoridades públicas, deben estar acordados por una ley formal. A eso hizo referencia también el doctor Don Oscar y también el doctor Rojas. Y deben, de esta forma, ¿por qué por una ley formal? Porque la ley es la única fuente creadora de conductas o de omisiones que sean prohibidas y es la única creadora de sanciones. No lo somos ni los jueces a nivel judicial ni las autoridades administrativas. En cuanto a el principio de tipicidad, específicamente, deriva del principio de legalidad, y es que el principio de legalidad tiene un desarrollo específico en la tipicidad, o que podríamos hablar de taxatividad, la cual precisamente viene a garantizar, por un lado, la libertad y la seguridad individual al establecer de forma anticipada, o sea, previa, clara e inequívoca, cuáles comportamientos son sancionados, pero por otro lado también viene a proteger la seguridad jurídica, y por eso es que precisamente ambos principios, el principio de legalidad y su derivado, el principio de legalidad, vienen precisamente a garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y en general de los administrados. La tipicidad es una garantía para los ciudadanos. Es propia de un Estado de Derecho. Entonces, por eso, y ciertamente, como también se lo ha referido la Corte, hay que ver cómo es que analizamos esto de matizado, de temperado, de en lo general, en lo que se puede, ¿verdad? Para que una conducta sea constitutiva de delito o sea constitutiva de una infracción administrativa en un Estado de Derecho, no es suficiente que sea antijurídica. Y a esto me refiero, que no es suficiente que sea contraria a derecho, que tengamos una norma, sino que es necesario que esté tipificada de forma clara y precisa en esa norma, sin que se haya lugar a interpretaciones ambiguas, antojadizas y arbitrarias. Y eso es lo que nos exige el principio de tipicidad, que está derivado del principio de legalidad, que también está regulado y reconocido en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto efectivamente obedece a una necesidad y a una exigencia de seguridad jurídica. El derecho penal, como el derecho administrativo sancionador, es materia represiva e interviene en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos. Es necesario, por lo tanto, como una garantía de los ciudadanos frente al Estado, que se pueda, o los administrados podamos tener conocimiento de cuáles son las acciones de las que nos debemos de abstener de realizar o que debemos de realizar por existir un mandato. So pena de que conozcamos, por supuesto, claramente también que eso nos puede generar responsabilidad administrativa o penal en este sentido, y cuáles son las consecuencias de esas prohibiciones o de esos tipos, sea penales o infracciones administrativas. Entonces, el principio de tipicidad nos exige eso: precisión, claridad de los elementos constitutivos de la infracción o tipo administrativo. Deben de estar estos tipos administrativos claramente delimitados, de forma clara, nítida, en forma expresa, precisa, taxativa, que no exista incertidumbre sobre cuáles son las conductas u omisiones prohibidas, ni sobre cuáles son las sanciones, para que haya certeza y pueda predecirse con certeza cuáles serían las consecuencias de la conducta del administrado. La actividad administrativa en todas las dimensiones debe estar vinculada a la ley, ¿verdad? Y eso deriva del principio de legalidad. Y por lo tanto, en cuanto al derecho administrativo sancionador, no se puede dejar a la autoridad sancionatoria el contenido de la prohibición ni de la sanción como una consecuencia jurídica. Si nosotros tenemos una infracción administrativa que se formula con términos muy amplios, ambiguos, generales, se está trasladando al órgano administrativo, al momento de establecer la subsunción de una conducta a esa norma, la tarea de determinar cuáles acciones son punibles. Y esto claramente violenta el principio de legalidad y de tipicidad, y con ello la seguridad jurídica. Sobre esto tenemos
varios casos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está la lista, pero creo que si lo leo todos se me van como 5 minutos, entonces Adam es muy estricto con lo del tiempo. Entonces ahí están, digamos, tenemos el caso Castrillo Petruzzi versus Perú, caso Fermín Ramírez Guatemala, Norín Catrimán y otros, Chile, caso Baena Ricardo y otros, Panamá, el caso Pollo Rivera versus Perú. Todos estos refieren precisamente al tema de la tipicidad. Bien, la estructura que debe tener una infracción administrativa, al igual que un tipo penal, es esta. Y esto está desarrollado a nivel, por supuesto, también de jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la parte de derechos humanos a la que estamos haciendo referencia hoy. Y también la Sala Constitucional, en la resolución número 1877 del año 90, refirió. Esa estructura debe de estar como una proposición condicional. Esa proposición condicional debe tener un presupuesto de hecho, que como mínimo, y esto me voy a referir ahorita cuando hablamos un poquito de los tipos penales en blanco, que es una de las cosas a las que hablan, que es un matiz en derecho administrativo, no, es una figura jurídica que también aplicamos en derecho penal y que tiene limitaciones por el principio de legalidad y de tipicidad, como también el tema de los tipos penales en blanco. Esta proposición de hecho debe tener como mínimo quién es el sujeto activo y cuál es el verbo, que nos indique cuál es la acción u omisión que está prohibida. Y debe de establecer de forma clara cuál es la consecuencia jurídica. Específicamente hablamos de la sanción. Esto es importante porque a partir de esta estructura que debe tener todo tipo penal y toda infracción administrativa, vamos a hablar precisamente de los tipos penales en blanco y de los tipos penales abiertos. Esto también aplica para el derecho administrativo y ha sido también referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora voy a hacer mención de una de esas sentencias. Cuando hablamos del derecho administrativo y en algunos casos se nos habla de los matices, que no está claro cuáles son los matices, ni qué tan atemperado, a qué nos referimos, qué tan limitado vamos a aplicar el principio de tipicidad del derecho administrativo sancionador, en algunos casos se dice que, bueno, que podemos complementar o apoyar la legislación o la tipicidad de la infracción administrativa en reglamentos. Eso es lo que podemos conocer como normas penales en blanco. ¿Cuándo es que tenemos una norma penal en blanco? Específicamente es cuando la construcción dogmática del tipo penal no está completamente descrito en el supuesto de hecho y remite a otra norma, sea legal o reglamentaria. Quiero decirles que hay varias teorías, sobre esto, ¿sí? No voy a abarcar eso porque no podríamos, que hay posiciones que dicen que, bueno, es norma penal en blanco si remite a la ley, o si no remite a la ley, solo cuando es al reglamento, no, y varias teorías también propuestas o discusiones cuándo es legal o cuándo no, o cuándo hay una violación al principio de legalidad. Me voy a limitar al criterio mayoritario. Específicamente hablamos de estas normas penales en blanco, de aquellas normas que necesitan un complemento. Y esto se da en algunas materias que por su complejidad se requiere un cierto dinamismo y pasa también en el derecho penal, por ejemplo, en el derecho que tiene que ver las sanciones ambientales y viene a dar flexibilidad a la descripción de la conducta y no la sujetan en algunos casos a la rigidez de la modificación que se necesita para modificar de la ley. Entonces, cuando se trata de permisos, por ejemplo. En este caso, la Sala Constitucional en el voto 1876-90 estableció que, bueno, que en nuestro caso podía la norma complementaria ser el reglamento, siempre que al hacerlo el Poder Ejecutivo se mantenga, o quien tenga que hacer el reglamento, dentro de su esfera propia de competencia y que la ley que remite al reglamento lo haga con suficiente claridad sobre los presupuestos de punibilidad. Aquí, cuando nos devolvemos a la proposición condicional en una norma penal en blanco, lo importante es que podemos remitir eventualmente algunos supuestos de hecho. Algunos de los supuestos de hecho, pero nunca, siempre la ley debe de contener quién es el sujeto activo, ¿verdad? El verbo que define la acción prohibida, si es doloso o culposo, en algunos casos a nivel administrativo podríamos hablar de infracciones al deber, también en derecho penal es una discusión, si es de resultado o no, si hay y hacer una remisión concreta a
la disposición que le va a complementar y fijar cuáles son los límites. Por ejemplo, los permisos para tal actividad van a estar regulados en tal reglamento. Y hay algo muy importante, y es que estas normas en blanco o tipos penales en blanco, tipos o infracciones administrativas que remitan a un reglamento, debe ser excepcional y debe estar sustentado en el bien jurídico protegido, ¿verdad? Bueno, esto podría claramente ser uno de esos matices, porque también el juez Maldonado, una de las resoluciones de la Corte Interamericana, hace referencia a esto. Diferente es el tema de los tipos penales abiertos, y esto también a las infracciones administrativas abiertas que sí violentan el principio de legalidad, y es cuando la prohibición no se encuentra establecida por el legislador, sino que es dejada a la determinación judicial o a la autoridad administrativa, y esto ciertamente genera un grave peligro para la arbitrariedad o un gran portillo para la arbitrariedad, para el abuso de poder y lesiona abiertamente el principio de legalidad. Es por ello que las normas, cláusulas generales son inadmisibles, las cláusulas indeterminadas, porque dan un amplio margen de interpretación a la administración pública en el ejercicio del poder punitivo, cuando hay imprecisión conceptual, cuando hay un sinnúmero de variables. Y como lo decía anteriormente, no es solamente que tengamos una norma, sino que requiere que se cumpla con ese requisito de tipicidad, de taxatividad, porque el principio de tipicidad no se cumple con la mera habilitación legal. Debe de existir contenido material en la norma que delimite el ilícito administrativo y delimite la sanción. Por ejemplo, no podríamos hablar de que hay contenido material en una norma que han sido declaradas inconstitucionales, voy a referirles ahora a 2 casos, cuando se dice el incumplimiento de la presente regulación va a generar tal sanción, o la infracción en los deberes y obligaciones de este capítulo de la ley o de esta ley va a generar, eso es indeterminado, impreciso, eso va en contra del principio de legalidad y de certeza jurídica. Es importante acá establecer que no toda norma que tenga elementos normativos que requieran de interpretación implica que es una norma abierta y que por lo tanto es contraria al principio de legalidad, ¿verdad? Hay elementos normativos que pueden ser interpretados dentro de una infracción, que pueden ser interpretados sin mayor dificultad, individualizándose la conducta prohibida, acudiéndose a pautas o reglas generales que están fuera de ese tipo penal. Esto no es violatorio del derecho a la Constitución específicamente, y para eso podemos consultar diferentes resoluciones de la Sala Constitucional, como es la 00490 del 94, 2006 1034, 2081 91, 2009 y 114 116 y otras. Ahí les dejo esa lista, que tampoco les voy a dar lectura, pero por ahí está, y si alguien gusta, con mucho gusto se la pasamos. Sobre este tema de los tipos penales abiertos, hay un caso que me interesa referirles, que es el caso Castrillo Petrucci y otros versus Perú, que es una sentencia del 30 de mayo de 1999. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló el principio de tipicidad y dijo que es preciso utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Eso implica la definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o de conductas ilícitas, sancionables con medidas no penales. Y fue clara, y esto está en el párrafo 122 de esta sentencia de la Corte Interamericana, al indicar que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales, y esto aplica para las infracciones administrativas, genera dudas y abre el arbitrio al arbitrio a la autoridad. Hay un tema, y es en el caso Pollo Rivero y otros versus Perú, que era sobre lo que les refería, elementos normativos, no necesariamente siempre va a llevarnos, a la necesidad de interpretación, a una violación al principio de legalidad ni al artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y es que en este caso la Corte analizó la taxatividad del artículo 321 del Código Penal peruano, que lo que hace es venir y hizo un desarrollo sobre el principio de taxatividad a sancionar el delito de colaboración al terrorismo, y este tipo penal habla de que a quien realice cualquier acto de colaboración. En este sentido, la Corte dijo, bueno, dice a cualquier acto de colaboración, sin embargo, aceptó como legítimo, ¿verdad? Específicamente porque la interpretación
que el tribunal, en ese caso peruano, le estaba dando, era que cuando habla de colaboración se entiende no el concepto de forma corriente del lenguaje, sino entendido como participación en sentido estricto, complicidad o instigación, o eventualmente como coautoría en sentido amplio, ¿verdad? Participación. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Lo importante es la interpretación restrictiva, y eso lo tenemos que hacer como principio, no solo en derecho penal, sino también en derecho administrativo. A nivel nacional, quiero mencionarles específicamente algunas normas que han sido declaradas inconstitucionales, y tenemos entre esos el artículo 117 de la Ley de Derechos, el inciso C del artículo 117 de la Ley de Derechos de Autor, la número 6683, que a través de la resolución 300492, la Sala Constitucional la declaró inconstitucional porque esto era un tipo penal. Hablaba de que al que viole cualquier determinación de la presente ley, y era lo que les refería antes, ¿verdad? Específicamente. Y después también tenemos el artículo 124 de la ley número 2762 del 2 de junio de 1961, que es una ley sobre el régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café. Esta ley lo que hace es administrativa, imponía sanciones administrativas a quien hubiese infringido las disposiciones de esa ley. Y además le dejaba al Instituto del Café, precisamente al ICAFE, que era el órgano competente para determinar el incumplimiento, si la actuación era la actuación dolosa, la sanción correspondiente, quedaba a apreciación de la administración la gravedad de las faltas, y además de que la forma de precisamente de describirlo era una fórmula completamente general, infracción de las disposiciones de esta ley. De esta forma, la Sala Constitucional dijo, se traslada a la libre apreciación de las autoridades administrativas de la determinación de los elementos para tipificar la infracción administrativa. O sea, lo que debía constar en la ley no constaba y lo iba a realizar un órgano administrativo. Después tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos casos de interés. Ya siento, voy corriendo más porque no sé cuánto tiempo llevo. 2 minutos le falta. Bueno, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos algunos casos de interés. Está el caso Tristán Donoso versus Panamá, en el que se habló de algunas injerencias en los derechos fundamentales. Específicamente, tratando el principio de tipicidad, dijo que toda injerencia en los derechos fundamentales no deben de ser abusivas ni arbitrarias, deben estar previstas en la ley, deben perseguir un fin legítimo y deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. O sea, deben de ser necesarias en una sociedad democrática. Yo no les voy a poder hablar de antijuricidad, de cómo analizar a nivel administrativo la antijuricidad formal y material, porque no me va a dar tiempo. Sin embargo, este caso Tristán Donoso, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, no podemos tener ninguna norma punitiva en ninguna área, ¿verdad?, si no es por proteger un bien jurídico válido. Y ahí estaría el cuestionamiento que hacía Dan anteriormente, es la imagen del Poder Judicial, ¿cuál es ese bien jurídico? ¿Cómo lo definimos? Bueno, hay una discusión abierta. Pero siguiendo con el tema de la tipicidad, en el caso López Mendoza versus Venezuela, que es una sentencia del 2011, en el párrafo 199 de 2006, lo pueden buscar, esta sentencia se dice que por el principio de seguridad jurídica, las normas siempre deben de ser adecuadamente accesibles y suficientemente precisas. Y previsibles, perdón, se me había olvidado pasar la presentación. Y establece también, para poder definir esa previsibilidad, 3 elementos a considerar para hacer un test de previsibilidad: el contexto de la norma, el ámbito de aplicación y el estatus de las personas a quien está llamado a ser aplicado. Este caso, específicamente el caso Mendoza versus Venezuela, era un caso sobre una infracción administrativa y una sanción administrativa en la que a un alcalde se le había inhabilitado, ¿sí? Aquí se discutió precisamente los elementos de tipicidad y de seguridad y la garantía de seguridad jurídica, para que si quieren ahondar en el mismo. De forma que este elemento de tipicidad está, por supuesto, relacionado con los otros derechos vinculados en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que no puede haber un efectivo derecho de defensa ni de imputación si no se basa en una norma que está claramente tipificada. Y
para cerrar, aquí la pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de principios penales en el derecho administrativo sancionador, desde la doctrina más respetable, la doctrina española, las resoluciones del Tribunal Constitucional Español, en derecho administrativo y nosotros a nivel también de la Sala Constitucional y algunos otros pronunciamientos, siempre hablamos, bueno, se aplican los principios del derecho penal que, aclaro, no es que estamos aplicando, no es que el derecho penal sea superior al derecho administrativo, ¿verdad? Sino que han sido más desarrollados principios constitucionales y convencionales que aplica para todo el poder punitivo. Pero se dice, se aplican con mayor flexibilidad, temperados, con menor intensidad, con algunos matices, en lo general o en lo pertinente. Y entonces, ¿qué es eso? En realidad, eso sigue siendo bastante ambiguo. Para eso, y para tratar de responder un poco a esto, yo les quería hablar, y esto me lleva unos 2 minutos más, sobre el voto razonado del juez Eduardo Ferrer MacGregor en el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala, que es la sentencia del 3 de mayo del 2016. Específicamente, en este caso Maldonado, el juez Ferrer nos habla de estos puntos, de qué es matices, ¿verdad? Él nos dice, bueno, hablemos de esto, ¿cómo definimos eso? Creo que todavía es necesario hacer más desarrollo, pero él nos da algunas orientaciones y precisamente nos da 4 postulados. Y él nos dice que en principio la regulación de las sanciones administrativas ha de estar inspirada en los principios propios del derecho y característicos del derecho penal, por los que estos necesariamente cobran aplicación en el derecho administrativo sancionador como lo tienen en el penal. Sin embargo, no es que estemos, e insisto, haciendo un traslado ni de las normas ni los textos penales. Ha avanzado el desarrollo doctrinario y jurisprudencial, pero son principios constitucionales y convencionales, reitero, aplicables al todo el derecho punitivo del Estado. Entonces, es una consecuencia directa la aplicación del principio de legalidad y de tipicidad, así como el principio de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, como principios limitadores y rectores superiores del poder punitivo estatal, precisamente derivados de la Constitución y del derecho internacional. Y son garantías o exigencias al Estado para poder lograr, como lo decía don Adán, sentencias o decisiones justas, ¿sí? Por lo que son aplicables a toda actividad o a toda manifestación del poder punitivo. Como segundo postulado, el juez Ferrer nos dice que cualquier debilitamiento por aquello de atemperados, menos intensos, ¿verdad?, de los principios penales cuando se transportan al ámbito sancionador de otra materia es excepcional. Y para hacer esto, que podríamos hablar de debilitamiento, debe justificarse, debe ser excepcional. Y esa justificación recae en quien pretende hacerlo, o sea, por lo general, en la administración pública. Entonces, ¿cuál es la regla general? Lo ordinario es trasladar y aplicar sin ningún cambio el principio de tipicidad, principio de legalidad, reserva de ley y tipicidad, que son principios, digamos, que aplicamos normalmente a derecho penal, y es trasladarlo y aplicarlo a cualquier otro sector punitivo, y entre ellos al derecho administrativo sancionador, y era lo que decía también el doctor Rojas anteriormente. No hacerlo de forma ordinaria y general es lo que es raro, ¿verdad? Hacerlo es lo correcto, es lo acorde con el principio, lo legítimo. Lo excepcional es matizarlos o limitarlos. Sin embargo, esos matices no pueden ser tan numerosos y amplios que vengan a vaciar las garantías penales, y las excepciones deben de justificarse. Como tercer postulado tenemos que si bien es admisible, nos dice el juez Ferrer, que excepcionalmente los principios penales sean relajados, porque es lo que propone la doctrina en general, al trasladarse a un ámbito diferente, su inserción en esto debe consistir en una adaptación, es una adaptación, nunca una supresión, debiendo mantenerse el contenido esencial. Y aquí es muy interesante porque específicamente el juez Ferrer pone como ejemplo lo que yo les hablaba de los tipos penales en blanco, de la colaboración reglamentaria para cerrar la infracción administrativa. En realidad, es una figura jurídica que existe en el derecho punitivo, desarrollada en el derecho penal,
Entonces, no es que vamos a relajar más allá de esos principios constitucionales y convencionales. Y lo otro es, como cuarto postulado, es que el grado con el que podrán atemperarse dichos principios penales en su transposición a otra materia dependen de una ponderación basada primordialmente en la importancia que en abstracto tenga el bien jurídico afectado a la persona y la intensidad con que se menoscabe. Y esto es lo que nos llama el juez Ferrer, en este caso Maldonado, es específicamente hacer un análisis, un juicio de proporcionalidad y razonabilidad. Y precisamente toda esta discusión podemos también encontrarla, partir también de lo que dice el mismo artículo 216 de la Ley General de Administración Pública, que habla precisamente de esos principios de proporcionalidad y razonabilidad. Creo que ya estamos en tiempo y como conclusión, al menos a esta parte, pero es que las infracciones administrativas y las sanciones deben estar desarrolladas en la ley y aplica el análisis de tipicidad y la discrecionalidad administrativa, o sea, de tipicidad, y en todo caso la discrecionalidad administrativa, a la que también se establece a nivel de la administración pública, que está sustentada también en algunas relaciones de sujeción especial, que de por sí ya es un concepto un poco también complejo a veces de definir, ¿verdad? No pueden arribar a la arbitrariedad ni dejar sin contenido principios constitucionales como el de legalidad, reserva de ley y tipicidad. El derecho administrativo creo que debe de seguir evolucionando hacia una mayor rigurosidad, a mayor precisión dogmática y pragmática, y no puede limitarse o restringirse principios constitucionales hasta perder su eficacia. Yo voy a quedarme hasta acá. Sin embargo, igual que como lo dijo don Oscar, hay otros temas que creo que son de mucho valor poderlos analizar, discutir, introducir, que es, como les decía, la antijuricidad, tanto el análisis formal como material, entendido el análisis de la culpabilidad, precisamente del principio de culpabilidad y de la culpabilidad como uno de los niveles de análisis de la infracción administrativa, diferenciar un poco la tipicidad culposa, que a veces se nos confunde en el derecho administrativo con la culpabilidad como reproche, y por supuesto que nos queda por ahí pendiente hablar de la sanción y del principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción. De mi parte eso sería todo. Espero que en verdad hayan quedado algunas ideas ahí para que la discusión o el análisis continúe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Florcidey Salazar Fallas por su exposición sobre el tema del principio de legalidad formal y la tipicidad como garantía de la seguridad jurídica del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionatorio. En realidad, en lo personal, a partir del panel anterior, iniciando o siguiendo con este panel, lo que me deja es una serie de preocupaciones más de lo que ya antes tenía respecto a lo problemático que es, que significa el contenido de los procedimientos sancionatorios en el contexto costarricense. Doña Flor hizo pues una exposición absolutamente clara y por falta de tiempo pues no voy a resumir los ítems más importantes, pero si alguien está interesado posiblemente doña Flor estaría de acuerdo en compartir su presentación. Bien, vamos a continuar con la señora Laura Araya Rojas, quien es licenciada en Derecho de la Universidad Federada, máster en Derecho Constitucional de la UNED, ex jueza contenciosa administrativa en primera y segunda instancia, tiene 15 años como procuradora en la Dirección de Derecho Público. Nos va a desarrollar el tema de la tipicidad en el procedimiento administrativo y los tipos de culpa en el derecho administrativo sancionatorio y sus efectos. Doña Laura, el escenario es suyo, tiene 20 minutos a partir de este momento. Muchas gracias. Si alguien me prende el micrófono, por favor. Doña Laura, aquí está. Yo no doy charla sentada porque son las 8 de la noche, estamos aburridos, estamos cansados, así que, bueno, oyendo el panel actual y el panel anterior, yo represento al Estado y rechazo todos los cargos, completos, los anteriores y ahora, no sé si por aquí está don Alex, pero si no me le transmiten la información.
completos el Estado rechaza todos los cargos y se defiende en este acto. Muy bien, el principio de tipicidad en el derecho administrativo. Yo les voy a plantear mi punto de vista sustentado en jurisprudencia y doctrina internacional y nacional. Gracias. Para entender el principio de tipicidad, nos están colaborando. okay. Para entender el principio de tipicidad en el derecho administrativo, lo primero que tenemos que entender es de dónde nace, por qué surge y realmente qué lleva a la responsabilidad del servidor. Y la responsabilidad del servidor surge por el incumplimiento de obligaciones propias de la obligación laboral administrativa que le fue encomendada. ¿Y esto qué impacta? El fin público. Ciertamente, y al final, aquella sanción que el Estado va a interponer viene precedida por el impacto directo al fin público que el administrado, que el funcionario, servidor o empleado público debe actuar. Bueno, me comió la tecnología. Muy procuradora, pues no sabe nada de tecnología. Muy bien. Alguien que me ayude porque realmente, por favor, gracias y disculpen ustedes. Muy bien. Entonces, Creo que es que no está funcionando. Ya estamos. muy bien. ¿De dónde deriva el principio de tipicidad en la relación jurídico-administrativa funcionarial que se suscita entre el Estado en sentido amplio, es decir, entre la administración pública en su totalidad y sus empleados? Pues bueno, surge precisamente de esa relación jurídica que ¿qué me impone? Un derecho-deber que es bilateral. ¿Esto qué significa? Que el Estado y el funcionario tienen derechos que son proporcionales y además van en doble vía. El Estado tiene el derecho a pedirme que yo trabaje correctamente y yo el deber de hacerlo. Yo tengo el deber o el derecho de que el Estado me pague y el Estado el derecho de exigirme que mi trabajo se haga bien con ese efecto. En esa relación jurídica que nosotros mantenemos con el Estado de Costa Rica, surge el principio de legalidad, de tipicidad. ¿Por qué? Porque yo debo ejecutar mi función de forma tal que llegue a materializar el objetivo final, y que es el fin público. ¿Para qué el Estado de Costa Rica me paga un salario? ¿Cuál es el fin público que yo desempeño? Y precisamente es su desatención comprobada de ese ejercicio funcionarial el que me generará una responsabilidad disciplinaria, en este caso la administrativa. Y eso nos dice el ordinal 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Es decir, si yo desatiendo el fin público, lo que voy a hacer es quebrantar el bloque de juridicidad. Ambos elementos, fin público y principio de legalidad, constituyen la base de una actuación laboral ajustada a derecho, ya que conllevan la observancia de todas las exigencias que el cargo demanda, suprimiendo la arbitrariedad. ¿Y por qué suprime la arbitrariedad? Porque el principio de legalidad es claro, no hay duda, yo solo puedo hacer aquello que una norma me permita. Cuando los funcionarios públicos empecemos o continuemos materializando el principio de legalidad, nos vamos a dar cuenta que el machote debe desaparecer de nuestro cerebro. Cuando yo voy a realizar cualquier conducta, lo que primero debo pensar es ¿qué norma me habilita? ¿Por qué yo puedo hacer esto o por qué no puedo hacerlo? Y a partir del momento en que yo tengo una norma habilitante, se suprime la arbitrariedad. El numeral 113 de la Ley General nos dice: el servidor deberá desempeñar sus funciones de modo tal que satisfagan primordialmente el interés público.
el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. El interés público prevalecerá sobre el interés de la administración pública cuando puedan estar en conflicto. ¿Esto qué significa? Que el interés coincidente de los administrados en este caso es que en el procedimiento administrativo se respeten todas y cada una de las garantías constitucionales que se le dan al investigado, su derecho a ser oído, su oportunidad de defenderse, y ya pasaremos al principio de tipicidad. El principio de tipicidad, en correlación con el principio de legalidad, nos elimina la arbitrariedad. Así, la satisfacción del interés público coexiste irremediablemente con el principio de legalidad. Y les repito, ¿por qué es? Porque en el momento en que ajustamos la conducta a la ley, a la norma, al reglamento, a la directriz, se acabó la arbitrariedad y entramos a la objetividad. Precisamente con esa base, ¿qué entendemos del principio de tipicidad? Concuerdo en que hay una exportación al derecho administrativo de los principios penales, en este caso el de tipicidad. Sin embargo, mi postura es distinta en cuanto al tema del matiz. Ciertamente, ¿cuáles son las características inesibles, las características propias de un principio de tipicidad? No hay crimen, no hay pena, si no hay una ley previa. Entonces, ¿cuáles son sus características? Tenemos la material, ¿verdad? Tiene que existir una normativa o una predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo mañana decir, ay, el compañero, ¿cómo se llama usted? Don Mario, ¿de dónde trabaja? ¿Algún funcionario público? Ya yo iba a despedir a don Mario, pero no me sirve. Bueno, no me despide. A la puña. A ver, ¿cómo se llama? Miguel Abad, su orden. Gracias, don Miguel. ¿En qué institución? Instituto Costarricense de Electricidad. Muy bien. Ay, es que don Miguel, yo le veo la oreja lombrosiana. ¿Usted no se la ven? Culpable. No me aplique la epidemiología, por favor. Culpable. Entonces yo voy a inventar hoy. Salgo perdiendo. Voy a inventar una... Vamos a ver, voy a inventar una falta. La falta es despedidos todos los que vengan con camisa morada. ¿Verdad? No puedo llegar a ese extremo, ¿verdad? En el matiz que el derecho administrativo le da a la tipicidad. ¿Por qué? Porque debo tener una predeterminación normativa. También debo tener una norma que preferiblemente sea de rango legal, aunque no necesariamente. Debo tener una ley escrita que establezca que la conducta es ilícita y una sanción, que la ley sea anterior, y que describa un hecho determinado con certeza y precisión. Eso es en penal. ¿Qué pasa en derecho administrativo? La Sala Constitucional nos dice que no se aplica de la misma forma porque su exigencia y rigidez se matiza. ¿Y por qué se matiza? Porque nos dice la Sala, de manera que el ejercicio de este poder es discrecional. De allí que procede a aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual la enumeración que de los hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene un carácter limitativo. ¿Por qué no tiene un carácter limitativo? Nos dice la Sala, motivada en la variedad de causas que pueden generar su aplicación, en la imprecisión frecuente de sus preceptos y en la esfera de aplicación. No siempre es orgánico ni claro en la expresión literal, razón por la cual puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas concretamente, pero que se entienden incluidas del texto, siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria mediante el procedimiento creado al efecto. Existen entonces, bueno, ¿por qué nos dice eso? Ya vamos a ver el voto. ¿Por qué pasa eso? Porque es imposible en el derecho administrativo pensar en todas y cada una de las faltas. Es imposible que yo diga, bueno, la violación al deber de probidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero mañana pasa otra cosa. Y aquí nos preguntaba el respetable moderador,
violentará igual la imagen cualquier persona. Para mí, con el debido respeto para todos los presentes, cualquier funcionario público, del primero al último, es igual de importante en una institución. Que puede ser que mi actuación, por ejemplo, si yo soy indecorosa, si soy indebida y soy una procuradora de la Procuraduría, pueda tener un impacto mayor. A razón de otras personas puede ser, pero a razón de la institución, el compañero de mantenimiento debe mantener mi decoro, porque todos somos Procuraduría, todos son ICE, todos son Contraloría, todos son Administración Pública. Entonces, ciertamente existen una diversidad de conductas reprochables a servidores públicos permeadas de condiciones particulares que incluso pueden suscitarse en actuaciones que, per se no estar definidas por el bloque de juridicidad perfectamente, derivan de un bien general como sería el quebranto al deber de probidad, sin que ello violente el principio de tipicidad o reserva de ley. Y en cuanto a la reserva de ley, la Sala Constitucional nos ha dicho que pueden establecerse faltas vía reglamento sin quebrantar el principio de reserva de ley. Precisamente, ¿por qué? Porque lo que nos explica la Sala Constitucional, y aquí tenemos que poner mucha atención, es que el procedimiento administrativo va a permitir que la persona tenga todas las garantías correspondientes. ¿Eso qué significa? Que yo como órgano director no debería limitar en mucho el tiempo que necesita la persona para hacer su exposición de conclusiones, ni la forma en la que interroga, ni su alegato de apertura, ni su prueba, porque se supone que el procedimiento administrativo, que la sala nos da todas estas libertades, porque el procedimiento administrativo busca la verdad real de los hechos. Y si el administrado estima que hay una cantidad de prueba por recabar, si el administrado estima que quiere un reconocimiento judicial, la denegación tiene que ser ampliamente fundada, porque yo tengo que buscar la verdad real de los hechos. Entonces, ¿por qué nos permite ese matiz tan matizado, podríamos pensar, nuestra Sala Constitucional? Porque lo que busca el procedimiento administrativo es la protección del orden social general y de la materia que regula, la disciplina. Circunstancia por lo que los principios no hay crimen, no hay pena, se flexibilizan matizando el principio de tipicidad. Muy bien, antes de entrar a los tipos de culpa, ¿en qué debemos cuidarnos como funcionarios públicos? Siempre en otorgar el debido proceso. Si hay duda, a favor del debido proceso, siempre. Si yo tengo que dar 22 días, doy 22 días. Si necesito una prueba y la pido para mejor proveer, siempre la pongo en conocimiento de la parte, y si la parte me pide una ampliación de plazo, le doy la ampliación. ¿Por qué? Porque precisamente… Ya le vamos a facilitar uno. Las libertades que me otorga la Sala Constitucional vienen precedidas de esa amplitud probatoria de mi deber como administración pública. Muy bien. En los tipos de culpa que tienen los funcionarios públicos, encontramos el numeral 211 de la Ley General de la Administración Pública, que nos dice: el servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento jurídico cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. Bueno, muy bien. En principio, reprimir una falta administrativa conllevaría dolo o culpa grave. Decimos en principio, precisamente por el requerimiento que nos dice la misma ley, de que pueden existir regímenes disciplinarios más graves previstos por otras leyes. Como todos sabemos, el dolo es la hazaña. El dolo es cuando yo le caigo al prójimo con odio, lo aborrezco, yo lo quiero despedir a toda costa, entonces voy a hacer lo que sea. Ya ahí
el funcionario público perdió toda la objetividad, perdió la idea de que si tenía conflicto de intereses tenía que inhibirse, o sea, le cayó a golpes al prójimo porque le quitó la esposa, ¿verdad? Entonces, eso es el dolo, todos sabemos qué es el dolo. Precisamente cuando yo tengo ese poder perruno, ¿verdad? Y le digo, cállese en la audiencia preliminar, no, pero es que no, mire, ni respire, que me cae mal. Usted está robando oxígeno en la tierra. Y después le dice, y yo soy imparcial, ¿verdad? Yo soy imparcial. Eso es dolo. ¿Qué es la culpa grave? Bueno, la culpa grave es cuando la negligencia, imprudencia o impericia, sea individual o conjunta, nos lleva más allá. O sea, es esa negligencia, impericia, pero agravada. ¿Y por qué? ¿Qué es la culpa grave? La culpa grave es cuando yo voy manejando y se ve, pone el semáforo en amarillo. Y les tengo una noticia. El semáforo en amarillo no significa acelere, significa pare. Yo sé que nadie lo sabe. Es que no está en el curso, no está en el libro de manejo. Entonces nadie lo sabe. Bueno, eso es la culpa grave. Cuando yo sé que voy a meter la pata con emoción violenta y sigo. ¿Verdad? Eso no es un error, eso no. No, yo sabía plenamente que si hacía eso, la consecuencia del fin público iba a ser grave, pero yo continué. Entonces, ve donde nos dice, en razón de obviar la necesaria cautela, cuidado y sigilo, con que está obligado a desempeñar su labor. Don Ernesto Ginesta en su tomo primero lo explica muy claro, y es, la culpa grave es cuando yo, sabiendo que voy a generar un daño, sigo. ¿Y cuándo tengo culpa grave? Cuando no abro la ley a ver si la norma está declarada inconstitucional. La norma que tiene 100 años de estar en el machote. El machote que hizo Cristóbal Colón cuando llegó a América y descubrió la administración pública. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Estoy fe de tiempo, todavía no. ¿Qué pasa con nosotros cuando entramos a una administración pública? Yo tuve el honor hace 24 años, cuando era joven y tribella, ¿verdad? Y entonces uno llegaba y preguntaba, ¿y qué se hace en tal cosa? ¡Fulano! Y ahí venía el fulano que tenía 100 años en la administración, decía, el machote que yo hice hace 100 años. Bueno, pero alguien verificó si la norma cambió, si la jurisprudencia cambió, si la sala dijo otra cosa. Nada, machote 5, estripa el botón. Y en rojo lo que hay que cambiar. Eso es culpa grave. Eso es culpa grave. Culpa grave es cuando yo sé que debo dar debido proceso y no lo doy. Culpa grave es cuando yo sé que tengo que hacer una imputación y no la hago bien. Culpa grave, por ejemplo, tuve un caso hace un poco tiempo donde le dije, devuelven todo el procedimiento y entonces la imputación nueva decía, y como se comprobó con los testigos, ¿usted cómo se llama? Jeffrey es culpable. Y yo, pero ¿cuáles testigos si los dejaron sin efecto? Si usted lo está imputando. ¿Cómo en la imputación yo le voy a decir a Jeffrey, usted es culpable de todos los cargos? Mejor agarre sus cositas, échelas en la cajita y váyase. Bueno, eso es culpa grave. Ahora, ya para ir concluyendo, les agradezco mucho el tiempo, siempre ha habido una discusión sobre la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? Pues les tengo una noticia, también por culpa lo despiden a uno. Precisamente porque, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice, salvo regímenes que impongan faltas e infracciones más graves. Y la culpa, negligencia, impericia, negligencia o imprudencia generan responsabilidad administrativa. Cuando yo voy en carrera, en la bola de nieve, cuando se me vence el plazo y no leí. Entonces, cuando estábamos viendo el caso aquí de Jeffrey, ¿usted dónde trabaja? ¿No lo puedes pedir? Bueno, antes de que usted trabajara en la oficina propia, que trabajaba en el Estado, está despedido, ¿verdad? Yo le digo a los compañeros, pero ¿qué pasó? Ay, entonces brinca un compañerito y me dice, ay, doña Laura, no me dio tiempo. Y yo, ¿cómo no le dio tiempo? Saca el tiempo.
pero lee lo que hace. Yo veo que ustedes tres sí trabajan en una administración pública. No, tampoco. O sea, los despido más o menos. Bueno, entonces, ¿por qué se configura la responsabilidad administrativa? Se configura el contravenir a través de conductas de hacer o no hacer el bloque de juridicidad. Cuando yo actúo contra el bloque de juridicidad, incurro en una falta, por culpa, porque todos estamos sujetos al bloque de legalidad, al principio de legalidad. Voy a hacer una cosa, ¿dónde está la norma? Y yo veo los machotes y me llegan los procesos a la Procuraduría y yo digo, ¿habrá abierto la ley el compañerito? ¿O en qué norma se basó? Póngame un artículo para poder ir yo a decirle al juez que usted sí, abrió la ley, había un artículo que decía lo que usted quiere decir. La responsabilidad administrativa no pende de la eventual lesión que pueda provocarse al aparato estatal o al particular. Eso puede matizar la sanción, pero no pende de ella. Entonces al final uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Nada pasó? No, sí pasó. Sí pasó desde el momento en que usted desatendió el bloque de juridicidad. Don Alex, ya rechacé todos los cargos de todas las acusaciones del panel anterior. Muy bien. De Palma del Teso nos dice, la culpa o imprudencia es la protagonista del derecho sancionador administrativo. La acción imprudente constituye el punto de partida originario de las prohibiciones jurídico-administrativas, hasta el punto de que en ese ámbito punitivo se incrimina la imprudencia en toda su extensión, esto es desde la culpa levísima hasta la imprudencia temeraria. Y precisamente por eso tenemos muchos procedimientos administrativos, desde cosas que son no porta el carnet, por ejemplo, en la Procuraduría, si uno durante 3 veces seguidas no porta el carnet, lo pueden suspender, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Por majadería, que no me da la gana ponerme el carnet, ¿verdad? Entonces, hasta una falta grave, ¿verdad? La jurisprudencia nos señala, de conformidad con el presente 211 de la Ley General de la Administración Pública, la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos está sujeta a que realicen acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento jurídico cuando actúen con dolo o culpa grave, sin tener que entrarse a analizar, cuando se habla de responsabilidad disciplinaria, a que se haya causado un daño a la administración o a un tercero, pues lo esencial es que se haya dado una actuación opuesta al ordenamiento jurídico, ya sea por acción u omisión. Eso nos lo dice el Tribunal Contencioso Administrativo mediante el voto 097-2022 de las 15 horas 15 minutos del 21 de octubre del 2022. Entonces, claramente, los funcionarios públicos tenemos que responder por acción o por omisión, por culpa grave o por dolo. Y esa es mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que tengan una muy buena noche. Muchas gracias a doña Laura Araya por ajustarse al tiempo, pues ella nos hace una exposición donde defiende de alguna manera una tesis un poco diversa a lo que han venido sosteniendo los anteriores ponentes, y enfatiza su exposición en realidad en jurisprudencia principalmente de la Sala Constitucional. De entrada, pues yo lo que noto es una pequeña tensión entre lo que ha dicho la Sala Constitucional en tema de responsabilidad disciplinaria y lo que conocemos como el bloque de convencionalidad, ¿verdad? A pesar de que en realidad la Sala desde la década de los 90 ha venido sosteniendo que todo aquello que los organismos internacionales indiquen, así como su jurisprudencia, y otorguen más derechos a las personas, deben ser acogido e integrado en el ordenamiento jurídico costarricense. Entonces, pareciera ser que hay una tensión, una diferencia entre esos dos escenarios de análisis que se puede de alguna manera aplicar en tema de responsabilidad disciplinaria, que
Bueno, quedará para otro foro analizar esas posibles tensiones, que es muy importante, aprovecho que está don Alex aquí, abordar y ampliar sobre esa temática. Bueno, le agradecemos mucho a doña Laura por su ponencia. Ahora a don Juan Pablo Vargas Quiroz le tocó lidiar, como dicen los abuelitos, con la más fea, ¿verdad? Que es un escenario pues ya bastante cansado, pero no dudamos que don Juan Pablo pues va a lograr transmitir su ponencia de una buena manera. Bien, don Juan Pablo Vargas Quiroz es el último ponente de este segundo panel. Don Juan Pablo Vargas es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia, es egresado del doctorado en Derecho Público, Universidad Escuela Libre de Derecho, tiene un diplomado en Derecho Administrativo y Corrupción de la Universidad de Salamanca, tiene un diplomado en Derecho Administrativo Global por la Universidad de La Coruña, un diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid y un diplomado en Neurociencia y Derecho del Instituto de Neurociencias y Derecho Fundación INECO, y es abogado de la gerencia corporativa, jurídica del Banco de Costa Rica y profesor universitario. Don Juan Pablo nos trae dos temas de gran importancia. Uno de ellos es el concepto y alcance del principio de tipicidad o taxatividad, y el segundo, el concepto y alcance del principio de su culpabilidad y los grados de culpa. Adelante, don Juan Pablo, tiene 20 minutos para hacer su ponencia. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados por esta invitación, don Alex, la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Administrativo por este honor realmente de estar compartiendo con panelistas de tan alto nivel como las compañeras que están acá en la mesa, el compañero también moderador y los compañeros panelistas que me precedieron. En primer lugar, las apreciaciones y los criterios que voy a dar los doy en calidad personal, no tiene ninguna referencia con la institución para la cual laboro. Y pues bueno, vamos a ponerle un poquito también de picante a estas horas y con tanto que hemos hablado, para tratar precisamente de capturar la atención y crear un poco más de controversia. Muy puntualmente, cuando hablamos de principio de tipicidad tenemos que verlo desde dos perspectivas. Una que es la tipicidad como tal, que es un mandato al juez o al operador jurídico, al órgano decisor, de decirle, mire, aquí está la conducta, revise si esa conducta se ajusta a lo que tiene la norma. El principio de tipicidad va dirigido al operador jurídico, al juez. Mientras que el principio de taxatividad, que se parece mucho pero no es igual, es un mandato al legislador. Y le dice al legislador, señor legislador, usted tiene que adecuar la conducta de la forma más precisa y más clara posible. Entonces tenemos esas dos variantes que configuran, que conforman parte del principio de legalidad en materia sancionadora. Y ojo que acá estoy haciendo referencia a materia sancionadora, no a derecho administrativo sancionador, correctivo, disciplinario o derecho penal, porque sí, ya en otras latitudes se habla de la autonomía del derecho sancionador, donde el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, correctivo, disciplinario, están más bien inmersos dentro de esta serie de principios generales y de reglas comunes. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque parte de lo que quiero tocar ahora con ustedes es justamente esa matización de principios. ¿Cómo matizo ese principio de tipicidad o taxatividad? ¿La norma es clara o no es clara? ¿Cómo la voy a reducir? ¿Cómo voy a decir es que es medianamente clara y que la administración o el juez me terminen de determinarlo? La norma no es clara entonces. La exigencia de la taxatividad no se está cumpliendo. Ah, mire, pero es que está en una ley. Cumplió el principio de reserva de ley, no estoy hablando del principio de reserva de ley, que también vienen siendo otras manifestaciones de ese principio de legalidad. Pero es diferente cómo se orienta la tipicidad y la taxatividad. El principio de culpabilidad,
y hago referencias muy breves nada más conceptuales a estos principios como introducción para el tema de la matización, que es el que quiero darle un poco más de profundidad, en virtud de que las compañeras que expusieron antes lo hicieron de manera magnífica y es poco lo que yo puedo agregar. Entonces, el principio de culpabilidad como tal se ha venido también evolucionando y se dice ahora que es un principio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la idea de culpabilidad se utilizaba bajo un viejo esquema donde decíamos dolo y culpa se encuentran dentro del elemento culpa, y a partir de ahí venía entonces el principio de culpabilidad. Modernamente, cuando hablamos de que más bien dolo y culpa vienen a ser parte del tipo subjetivo, hace que entonces cambie la perspectiva y hablemos de un principio de responsabilidad. En todo caso, principio de culpabilidad o principio de responsabilidad es un principio complejo. Tiene 3 manifestaciones en concreto. Primera manifestación, personalidad de la sanción. Usted no es responsable por lo que hizo su subordinado, usted es responsable por lo que usted hizo u omitió. Distinto es que usted tenga el deber de vigilar la conducta del subordinado, pero entonces estamos hablando de 2 infracciones distintas. El que llevó a cabo la contratación irregular y el que no reguló o no vigiló. Pero entonces estamos hablando de conductas diferentes. Yo respondo personalmente por lo que hice o no hice. Primera manifestación de este principio. Responsabilidad por el hecho es una segunda manifestación. Excluye el castigo de aquellas acciones internas, de lo que pienso, de que ojalá se caiga aquel compañero o aquella compañera. ¡Pum! Se cayó. Juan Pablo es el que tuvo la culpa. Le deseó el mal al compañero o la compañera. No. Yo respondo por la exteriorización, por la materialización, por la conducta que tiene en el exterior y no por la situación interna. Y eso también, el principio de responsabilidad por los hechos, descarta también un derecho sancionador de autor. Aquella persona, por el simple hecho de que ya se le ha sancionado, ese es el corrupto del grupo, ese fue el que debió haber tenido la culpa. ¿Para qué vamos a hacer una investigación preliminar si viene de otra institución donde ya fue sancionado? Entonces entramos a una conducta ya de autor y no por la conducta que ha realizado. Y tiene una tercera manifestación que es la de la imputación personal, que proscribe una responsabilidad objetiva, proscribe una responsabilidad donde yo simplemente digo, aquí hay una infracción, un deber, no me interesa si fue con dolo o con culpa grave, infringió el deber, sí, sancionado, no. Este principio, esta manifestación, su principio, elemento, que es la imputación personal, es la que nos lleva precisamente a decir que estamos dentro de un régimen de responsabilidad subjetiva y que esta responsabilidad subjetiva va a tener una adecuación de demostrar el dolo o la culpa grave en nuestro sistema, otras culpas adicionales que pudiera prever la norma, como bien explicó doña Laura. Y cuando leemos doctrina, a veces nos encontramos que el criterio es diferente, y entonces se dice más bien una culpa leve como regla, y no una culpa grave como tenemos acá establecido como regla. Y aquí hay un punto bastante interesante. Yo he tenido la bendición de trabajar mucho tiempo con la administración pública, gran parte de ese tiempo con la Contraloría General de la República, luego me fui al sector privado, donde aprendí montones como litigante, vi el otro lado de la moneda y regresé también como otra bendición al sector público. Y entonces tengo varias perspectivas de cómo se ve este principio de culpabilidad. Y cuando estaba de litigante, llego en un caso y simplemente me dicen, es que aquí hay una infracción de deberes. Sí, claro, y esa infracción de deberes, ¿cómo la hizo? No me lo explicó. Y después me dicen en la revocatoria, no, yo le voy a explicar. Es que aquí hay culpa grave. De acuerdo, ¿por qué? Porque no se adecuó a la conducta que cualquier sujeto ordinariamente hubiera visto. Ok, eso es culpa leve. Se está tipificando acá la culpa leve como elemento subjetivo. No, eso es culpa grave. No. La culpa grave es una culpa que es la hermana menor del dolo. Está más cerca del dolo que de la culpa como tal. Es una infracción que la persona poco diligente hubiera observado. Por eso es que es casi dolo. Ese es el tema de aquel ingeniero municipal que otorgó un permiso de construcción, le cayó mal
el vecino y le dice al inspector, vea, vaya y me pone sellos a esa construcción. Pero señor ingeniero, le dimos los permisos, ¿qué fue lo que pasó? Un tema de nacientes que no había visto, vaya y lo sella. Y ese inspector llega y dice, aquí tengo dos cosas. Uno, ir a revisar si es cierto que hay un tema de nacientes, decirle al ingeniero que no es así, que si me manda a hacerlo entonces voy a tener que hacerlo bajo objeción. Ay, no, qué pereza, por si él es el que sabe y es el jefe. Si pasa, que pase lo que tenga que pasar. Eso hace una persona muy, muy poco cuidadosa. La persona poco cuidadosa hubiera ido a revisar por lo menos los permisos y le dice, señor ingeniero, pero qué raro es que aquí usted puso la firma y revisé el plan regulador y me encontré unos planillos viejos de la MUNI que dice que aquí no hay nacientes. La persona promedio, que es un funcionario que se tiene que caracterizar dentro de sus funciones como inspector, un inspector promedio, no se queda simplemente viendo el permiso, consulto el plan regulador, consulto los planos y me llevo ahí el GPS y le digo, aquí no hay ninguna naciente. La persona muy diligente además llega y le dice, y aquí traigo el criterio jurídicos y hablé con el ingeniero de la otra área de urbanismo y me dice que no, que aquí no hay ningún problema. Pero ¿cuál es la conducta entonces que le estamos endilgando? Una falta grave no es la del funcionario promedio, es un desinterés, una negligencia extrema, extraordinaria, dice la doctrina. Y aquí, en la gran mayoría de los casos, cambiamos la falta grave por la falta leve, como si fuera la regla. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué pasa esto? Ah, bueno, es que si usted me dice que es una falta tan extraordinaria, aquí reinaría la impunidad. Ah, bueno, y entonces hay un tema de que si queremos cambiar el nivel de la falta, que bastante necesario en este país, a criterio personal, es de que tengamos también un cambio en el derecho administrativo sancionador, que no sea el de 1978, sino que se adecúe a lo que es realmente el derecho sancionador en la actualidad. Y esto nos lleva precisamente al tema central, tal vez, de mi exposición, que es la matización. Lo que sí les puedo decir es que no es la matización. La matización no es reducción de garantías. Si nosotros revisamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos vamos a dar cuenta que matizar es adaptar. Entonces, ¿qué adaptamos? Los principios, que aquí también hay todo un lastre histórico. Entonces, cuando se ha querido rechazar la existencia o la utilización de los principios penales que se desarrollaron precisamente en el derecho penal, que es muchísimo más antiguo que nuestro derecho administrativo y que el derecho administrativo en general, pues claro, el derecho penal tiene años conociendo estos temas. Pero luego viene el fenómeno de la constitucionalización y encontramos que los principios constitucionales forman parte de la constitución política y del derecho convencional o los derechos humanos. Entonces ya ese tema de que tenían un origen penal y que el derecho administrativo es autónomo y que entonces no lo aplico, no es así. Desde el momento en que se reconoce su carácter fundamental, su carácter de derecho humano, estamos hablando de principios que atañen al ser humano, a su dignidad. Y por lo tanto, un investigado en derecho administrativo como un imputado en materia penal tienen la misma dignidad, por tanto, tienen la misma aplicación de los derechos. Y entonces, si reconocemos que existe la dignidad y reconocemos que el derecho administrativo, porque así lo ha dicho la Sala Constitucional, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal vienen de una misma potestad, de un mismo ius puniendi, ¿de dónde sacamos la diferencia de que matizar es disminuir garantías? Hay que adaptar los principios, sí. Ahora decían en el panel anterior, y habían algunos comentarios, ¿cómo paso el principio de juez natural a un derecho administrativo? Si la administración es juez y parte. Bueno, aquí podemos empezar ahora sí a adaptar esos principios. ¿Qué busco? Busco objetividad. Busco que tenga un órgano director
que lleve el proceso de instrucción con objetividad, sin que después de que termine toda la investigación y encuentre que no hay mérito, no llegue el jefe que lo nombró y le dijo, usted hace lo que yo le digo y ahí hay mérito, y sanciona porque sanciona. ¿Le quedó claro? Ahí es donde podemos empezar a hablar entonces de una matización de principios. Yo entiendo que los principios procesales se pueden matizar, no vamos a judicializar el procedimiento administrativo, podemos adaptarlo, pero los principios sustantivos, vuelvo a la pregunta, ¿la norma es clara o no es clara? Principio de tipicidad o taxatividad, punto. ¿La persona actuó con culpa grave o no? ¿Se le endilgó personalmente o no? ¿Qué le voy a matizar? ¿Qué le voy a reducir? Ah, pero no. Sí hay matizaciones y sí hay disminución de garantías. ¿Qué se dice? No, es que no es posible tipificar todas las faltas administrativas. Bueno, eso es una falacia. Porque no se ha hecho no significa que es imposible. En México hay un código disciplinario, en España, en Perú. ¿Son instrumentos perfectos? No. Vaya, dígale a los que redactaron el Código Penal hace 40, 50 años si hubieran creído que existen delitos informáticos. Ah, pero entonces los instrumentos normativos han tenido que venir evolucionando, pero nosotros no hemos hecho el primer intento. Y aquí estamos hablando no solo de procedimientos disciplinarios, sino también de los procedimientos correctivos, las garantías que se van a aplicar. Otro mito, no, es que en materia penal hay penas de cárcel. Derecho administrativo, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿Que se quede sin trabajo? No, eso no es una falta. Entonces, hablamos de un errado pragmatismo y entonces esas faltas no merecen tal protección. Perdón, pero en un país con altos índices de desempleo y sabiendo que tampoco todo el que se le abre un procedimiento penal va a la cárcel, quedar despedido, no sé ustedes, quedar sin trabajo, que se le diga que no puede volver a la administración pública, y si además el Colegio de Abogados también le practicó alguna sanción, vaya a trabajar ¿a dónde? No puedo regresar a la función pública, estoy también sancionado con el colegio, y non bis in idem, no es que son dos bienes jurídicos diferentes, aunque sea sede administrativa y sea responsabilidad administrativa, son dos bienes jurídicos diferentes, entonces sí se puede sancionar el Colegio de Abogados por una conducta ética y la Contraloría, por ejemplo, o una administración por una falta en sus funciones. Entonces esa no es una falta grave y por eso no merece que venga tipificado, que se demuestre la culpa grave. Esos son temas que la jurisprudencia precisamente ha venido indicando. Otro tema interesantísimo, y este, perdón, pero lo voy a leer el extracto porque es bastante interesante, es de una sentencia de la Sala Constitucional. Es algo viejito el precedente, pero lo pueden buscar porque se reitera. Esta que voy a leer es del 2006, la 15490, y entonces justifica por qué vamos a hacer una aplicación matizada a los principios. Y dice así: los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado. De manera que el ejercicio de ese poder es discrecional. De allí que procede a aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes sin necesidad de que estén detalladas o tipificadas. La discrecionalidad, y que dicha que se fue don Oscar porque es el tema favorito de don Oscar, y si no me hubiera acusado de hereje por lo que voy a hacer, referirme al tema de la discrecionalidad. La discrecionalidad, cuando no se motiva, cuando no tiene fundamento legal, cae en arbitrariedad. Las potestades no son ilimitadas. Don Eduardo Ortiz ha afirmado que dentro de las potestades públicas hay límites en el principio de legalidad, en el principio de tipicidad
y en la protección de los derechos fundamentales. Entonces, no me diga que usted discrecionalmente puede establecer qué es una falta o qué no es una falta. No es la determinación de responsabilidad de una actividad reglada, al contrario, es una potestad, reglada. Yo tengo que adecuar la conducta al tipo, si no estoy respetando el principio de tipicidad. Entonces esa discrecionalidad no es tal, nos puede llevar a la arbitrariedad. Y en ese sentido, también, el Tribunal Español Constitucional, una sentencia también viejita, pero que tiene un origen muy importante, porque cuando la Sala Constitucional empieza a hablar del tema de la matización de principios, lo hace fundamentalmente teniendo en cuenta una resolución del Tribunal Español Constitucional, la STC 18.1981, que es la primera que empieza a hablar de la matización de principios. Y con algunos matices nos trajimos esa sentencia a nuestro ordenamiento jurídico. Pero después el Tribunal Constitucional dice, no se puede relativizar un principio sin riesgo de suprimirlo, y siempre deberá ser exigible en el campo sancionatorio administrativo, no hay duda en el penal, el cumplimiento de los requisitos constitucionales de legalidad formal y tipicidad, como garantías de la seguridad jurídica del ciudadano. García de Enterría afirma también que la matización es hacer adaptaciones funcionales y no derogaciones de carácter sustancial. El profesor Gómez Tomillo, en un artículo muy interesante que lo pueden encontrar en internet, se llama Principios Constitucionales Nucleares del Derecho Penal y Matices Característicos del Derecho Administrativo Sancionador, dice, matizar es una distinta aplicación de principios que salvaguarda su núcleo modificando aspectos de naturaleza secundaria, no la esencia de estos principios. Finalmente, para no abusar del tiempo ni de la paciencia que ustedes me han tenido, de que no han abandonado la sala y evitar que, como en las caricaturas, vean nada más un bastoncito donde me jalan y ya no estoy en cámaras. La dignidad humana es un postulado que está como un ideal para fundamentar y para proteger al ser humano por su propia condición como tal. No es posible que si hablamos de que la potestad administrativa sancionadora está sujeta a límites como es el respeto a los derechos humanos, no vayamos a respetar los derechos de un investigado y decir, al final de cuentas, si no le gusta lo que pasa aquí en sede administrativa, puede ir al sede contencioso a ver. No, es que no pasa todo el tiempo. Yo, que estuve en las dos aceras, he visto la frustración donde a veces dicen, y licenciado, ¿y cuánto me cuesta? ¿Viene incluido en la jurisdicción contenciosa? No. No, entonces yo creo que ya no voy a poder seguir. ¿A dónde está entonces la dignidad de ese ser humano? Algunos pueden ir todavía a la jurisdicción contenciosa a hacer valer sus derechos, pero esos derechos existen y son para respetarse. Finalmente, los dejo con una reflexión de Muñoz Quiroga, que también voy a usar de ustedes para parafrasearla un poco, en relación de por qué es la importancia de aplicar de forma adaptativa los llamados principios penales, que prefiero llamarlos principios constitucionales o principios convencionales del derecho sancionador, a las exigencias de los procedimientos administrativos. Dice Muñoz Quiroga, todos los esfuerzos del derecho penal moderno, propugnando el máximo de libertad para el individuo y el mínimo de intervención del Estado, resultarían baldíos si después el propio ordenamiento
permite la existencia de áreas de coincidencia con otro poder estatal que puede aplicar la misma conducta con técnicas menos rigurosas. Estimados colegas, en la parte penal hay defensores públicos, hay jueces, hay fiscales, hay abogados altamente preparados en estos temas. En la administración pública no sucede lo mismo. Una vez voy a defender a una enfermera de un procedimiento disciplinario. Su jefe es un médico. Y cuando llego ante el órgano director y empiezo a atacar la intimación y la imputación que no se entendía, veo que empieza el órgano a hablar entre ellos. Y me dice la enfermera, yo creo que usted, licenciado, no sé qué les dijo, pero yo creo que los puso a pensar. Y llega la presidenta y me dice, licenciado, ¿usted me podría explicar nuevamente lo que me dijo? Y yo, pero, mire, muy sencillo, que aquí hay una indebida imputación, intimación de cargos, por eso esto. Licenciado, qué pena, es que nosotras tres somos enfermeras, no sabemos de qué nos está hablando. Perdón, y no tienen un asesor legal. Sí, él nos dijo cómo era que se iba a desarrollar la audiencia. Pero no nos dijo esto de intimidad. ¿Cómo fue que me dijo? ¿Intimidado? No, ¿usted me podría explicar? Y vea, por ética le recomiendo que suspenda la audiencia y que después hagan las consultas que usted tenga que hacer y continuamos, porque yo no le puedo asesorar del propio alegato que le estoy dando. Y así va a ir con esa intimación, con esa imputación a que el jefe médico resuelva. ¿Es esto el respeto a la dignidad de la persona? ¿Es esto la garantía de tipicidad, de taxatividad, de culpabilidad? Y eso sin entrar a ver la dogmática sancionadora, como decía ahora también la doctora Salazar, del tema de la antijuridicidad, del tema de la culpabilidad, del reproche. Porque, sí, claro, es muy fácil saber cuáles son sus deberes. Pero cuando yo trato de regular esa conducta para ver si verdaderamente infringí el deber, porque para mí no lo hice, empieza a complicarse el tema. Prácticamente por deber de probidad, cuando nos habla de administrar efectivamente los recursos públicos, yo me pregunto, y lo dejo para los que saben más que este servidor, si entonces llegar 15 minutos tarde toda la semana y que se me pague el salario completo, ¿no será una violación al deber de probidad que merece entonces la sanción respectiva? Prácticamente todo cabe en el deber de probidad. Por eso es la necesidad de una adecuada intimación de cargos, de una adecuada imputación de cargos y del desarrollo de conductas que de la forma más clara posible nos vengan a determinar cuáles son las sanciones. No creo en el tema de que si el legislador, teniendo asesores, pudiendo investigar, pudiendo traer a expertos en la materia, no puede determinar con claridad las faltas, si tenga que hacerlo en un procedimiento disciplinario un funcionario que tal vez no es abogado, o en el derecho sancionador correctivo un particular que no tiene idea tampoco de lo que les están hablando. A partir de la aplicación de la dignidad de estos seres humanos, estos principios tienen que tener una idéntica aplicación a la materia penal. Yo creo que ya llegué a tiempo. Ahí oí un plip, me quedo callado. Muchas gracias por su atención. Sí, un aplauso para don Juan Pablo. Bien, muchas gracias, don Juan Pablo Vargas. Me quedo con una frase, todo lo que dijo don Juan Pablo para mí fue sumamente importante y quedó absolutamente claro, pero me quedó haciendo ruido esta frase que dijo usted, que la matización no es una reducción de garantías, sino más bien es pues adaptarlas más bien a algunas particularidades del derecho administrativo sancionador. Bueno, de esta manera
la Junta Directiva del Colegio de Abogados, la Comisión de Derecho Administrativo y la Comisión de Derechos Humanos también del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica les da las gracias al público presente y a las demás personas que estuvieron conectadas en las diferentes plataformas que puso a disposición el Colegio de Abogados por participar en este conversatorio Los Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Y por supuesto, muchas gracias a doña Flor Cidella, a doña Laura Araya Rojas y a don Juan Pablo Vargas Quiroz por haber participado como panelistas en esta segunda mesa, en este panel, en esta actividad académica. Muchas gracias y buenas noches. ¿Puede hacer alguna observación, un comentario? Que si se puede hacer algún comentario, no hay inconveniente. Sí, o hay un café, creo que hay algún... Perfecto, adelante. El tema está muy interesante, lo felicito. Las exposiciones de todos han estado exquisitas. Y como se trata de derechos humanos, traigo a colación el 8 del Pacto de San José de Costa Rica al ámbito administrativo. Si gusta... No, creo que no sé si me escuchan. Es que es por las personas que nos están viendo por otros medios. Para los presentes y los compañeros del panel, hacía mención a que en tratándose de derechos humanos no deja de ser pues interesante o traer o recordar lo del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica sobre el derecho de defensa que debe tener toda persona. Y curiosamente, si en sede judicial eso, pues, de una u otra manera con sus limitaciones se cumple, pero en sede administrativa el administrado no tiene esa posibilidad de que el Estado le preste o le preste la asesoría o le preste ese soporte de un patrocinio letrado, viéndose como una limitación al derecho de defensa. Siempre he tenido esa intriga de por qué la administración no puede dotar de un patrocinio o facilitarle al administrado que un profesional le pueda ejercer su defensa. Eso es nada más, esa es mi inquietud. Muchas gracias. ¿Su nombre? Disculpe. Miguel Abarca, asesor. Don Miguel Abarca, no sé si alguien del panel le quiere responder a don Miguel, que me parece que es una buena pregunta. Es una excelente pregunta. Lamentablemente, el principio de legalidad nos impone qué hacemos como funcionarios públicos. Por ejemplo, en el caso de la Procuraduría, nosotros defendemos las conductas administrativas del Estado. Cuando usted se le investiga por una falta, usted realmente deja de ser un funcionario público y se vuelve un administrado que debe, como cualquier otro, costearse su propia defensa. Ahora, existen varios lugares donde las leyes han permitido que los abogados, que cuando el funcionario público se vuelve administrado, se le brinde patrocinio letrado, ¿verdad? Entonces, más que todo en sede judicial, cuando es demandado. Pero ciertamente cuando usted es investigado por la administración pública, ¿verdad? Acordemos que es que en sede penal usted comete en grado de presunción un delito que lo puede privar de su libertad y entonces usted lo que hace es tener la posibilidad de una defensa pública. En el derecho administrativo usted lo que incurrió fue una falta respecto de su empleador. Se tiene que ver en principio cómo se defiende. ¿Verdad? Perdón que me interrumpa, las consecuencias, ok,
parangón entre ir a la prisión y perder el empleo. Bueno, ya eso nos llevaría a una discusión importante de cuáles son los valores fundamentales, como es la libertad y la vida, a la par de perder un empleo. O sea, yo, con mucho respeto para el colega, al cual conozco y tuvimos juicios, y respeto profundamente, creo que es un excelente profesional, creo que quedarse sin empleo e ir a una cárcel, yo tuve la oportunidad de trabajar en el sistema penitenciario y les digo que ni por asomo, ¿verdad? Pero el tema es que lo que pretenderíamos es que los compañeros suyos de trabajo que van a llevar el procedimiento administrativo en algún momento tengan que defenderlo. Y ahí entraríamos en una discusión para otro tema, que ahí está don Alex, ¿verdad? Sería el conflicto de intereses. Yo le puedo hoy hacer el procedimiento a Minor, a Jeffrey, o sea, perdida en el espacio. A Jeffrey yo le puedo hacer hoy el procedimiento y mañana defenderlo. Puedo ejercer esas dos funciones siendo funcionario público. Debe el Estado de Costa Rica pagar con sus impuestos para que a usted se le defienda porque cometió una falta. Bueno, todas esas cosas serían muy interesantes de analizar. ¿Por qué? Porque si bien yo concuerdo, y créanme que concuerdo, y esto lo digo como persona, no como procuradora, sino en mi criterio muy personal, yo concuerdo en que muchas veces la persona llega sola al procedimiento administrativo y realmente no sabe ni qué pasó. ¿Por qué? Porque está impactada por el procedimiento administrativo, porque puede perder su trabajo, ¿verdad? Bueno, pero entonces tenemos que entrar, tendría el Estado de Costa Rica que tener una batería de abogados para defender a sus funcionarios cuando ellos mismos le abren el procedimiento. No podrían esos abogados hacer otra cosa, porque entonces entramos en violaciones al deber de probidad, a conflicto de intereses y a una serie de limitantes que tendríamos que analizar a profundidad, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, si nosotros vamos al deber ser real, cuando yo llevo un procedimiento administrativo en conciencia, mi deber como funcionario público es buscar la verdad real de los hechos. Y eso me impone hacer todo lo necesario para determinar si esa persona es culpable o no. Y a partir de esas premisas es que la Sala Constitucional ha desarrollado un montón de circunstancias, como por ejemplo cuando se habló de juez natural. Bueno, es que la administración es juez y parte. ¿Qué dijo la Sala? Bueno, es que la administración debe buscar la verdad real de los hechos. Y yo, personalmente, y nuevamente les digo, este es mi criterio, he sido siempre creyente de que es nuestro deber como administración pública preparar a nuestros funcionarios, ¿verdad? Y también creo que un órgano colegiado compuesto por 3 doctores, sin un profesional en derecho, pues es comentario para otra charla, ¿verdad? Pero esa es realmente la circunstancia, ¿verdad? Tendría que el Estado de Costa Rica crear una defensa pública administrativa, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. De esta manera damos entonces por finalizada la actividad. Gracias por su participación. Muchas gracias, buenas noches. Tal vez podamos conversar ahora un poco en el